Sí. Ya, listo. Hola, ¿qué tal amigos de Página 7? En esta ocasión nos encontramos en una entrevista con Adrián Pino, un experto en el tema de las fake news, que nos va a hablar precisamente sobre este problema que se hace presente con mayor intensidad en tiempos de crisis, como lo es ahora en la pandemia del coronavirus. Bueno, Adrián, iniciamos con la siguiente pregunta. ¿De qué manera afectan las publicaciones falsas a la sociedad y cuál es el impacto de esto en este tiempo del coronavirus? Bueno, en principio saludarlos y agradecerles muchísimo el contacto. La verdad que hablar de fake news, hablar de desinformación en estos tiempos es realmente muy importante. Lo que está pasando y lo que está mostrando el mundo es que efectivamente las noticias falsas están circulando y mucho, lamentablemente en este contexto de coronavirus y de preocupación por la salud pública. Y por eso es muy importante que de alguna manera haya cada vez más periodistas y profesionales preparados para combatir esa desinformación. La buena noticia que está trayendo el coronavirus como efecto colateral es que, tal como lo ha publicado el reporte de la Universidad de Oxford, de Reuters, hace pocas semanas, a principios de abril, la gente se está volcando cada vez más a los medios de comunicación porque entiende que ahí tiene información confiable y está desconfiando cada vez más de las redes sociales. Así que este es un poco el síntoma y la foto que estamos viendo en el marco de esta pandemia cuando efectivamente hablamos de información falsa, ¿no? Ujú. Bueno, y hablando del alcance de las noticias falsas, ¿es posible que una noticia falsa que se publica en redes sociales llegue a ser más viral que una verdadera? Sí, lamentablemente la experiencia cuenta que las noticias falsas viajan 7 veces más rápido que las noticias reales. En general, cuando hay poder de viralización y cuando hay una campaña orquestada por algún centro de poder para instalar una información falsa, el poder de multiplicación que tiene es muy, muy alto. En parte porque estamos por momentos no solo frente a un usuario particular que tiene ganas de hacer daño, sino detrás de organizaciones que tienen mucho poder y que a veces invierten muchos recursos y mucho dinero para tratar de generar algún daño, que sea alguna figura política, algún candidato, alguna situación en particular de algún país. Entonces hay que entender muy bien de dónde provienen estas campañas y estar cada vez mejor preparados para hacerlo. Lo que hemos desarrollado en el equipo de Proyecto Desconfío, que es el proyecto que lideramos desde la Argentina, es entrenar a los periodistas para usar herramientas digitales de manera que puedan detectar lo más rápido posible estas campañas y tener herramientas para acelerar el proceso y poder salir a desmentir esa información. Este es un poco el antídoto más eficaz que estamos viendo también en este tiempo, ¿no? Ujú. Ya. ¿Cuál es la población que más tiende a caer en este tipo de publicaciones que son falsas? Está probado por ahora en un único estudio en los Estados Unidos, que no tiene réplica en otras partes del mundo, que los adultos mayores, los mayores de 65 años, son las personas más proclives a compartir información falsa. No tiene que ver tanto con el nivel educativo ni el acceso a la tecnología, sino más bien con el grado de credulidad o de confianza que puedan tener esos actores con la información que reciben. Desde el equipo de Proyecto Desconfío estamos iniciando en este mes de mayo una investigación centrada particularmente en personas mayores de 65 años para hacer un estudio cualitativo y entender cómo responden a la información que reciben por WhatsApp en particular, porque entendemos que ese es un medio donde circula demasiada desinformación y por eso les estamos preguntando uno a uno con entrevistas en profundidad por qué comparten un contenido, cuándo lo comparten, según de qué fuente provenga, si lo comparten o no. Bueno, estamos tratando de entender y de estudiar mejor ese fenómeno y creo que para dentro de pocos meses vamos a tener una noción más clara y más transparente de por qué está pasando eso, en particular con WhatsApp, ¿no? Ya es decir, que WhatsApp es el medio por el cual circulan más informaciones falsas, incluso más que Facebook, ¿no es cierto?
No tiene que ver tanto con el volumen, sino con la facilidad con la que se puede compartir la información. Hemos visto que de alguna manera el teléfono inteligente, los smartphones, se han vuelto parte de la misma persona, ¿no? Uno nunca deja su móvil a un costado, anda con su móvil todo el tiempo y lo lleva a todos lados, y esto hace que sea mucho más propenso a por la facilidad que tiene la herramienta de WhatsApp. La buena noticia también en este capítulo es que WhatsApp tomó debida nota de esto y ha hecho dos cambios muy importantes. En primer lugar, restringió el reenvío de información a 5 contactos y agregó hace pocas semanas atrás un dato muy relevante que tiene que ver con la posibilidad de que cuando WhatsApp detecta que hay muchas veces una información es reenviada, imita el reenvío a contacto por vez. Y esto hace un poco más complicado, más difícil que la información se disemine con tanta velocidad y le da tiempo a los verificadores, a los que trabajamos en fact-checking, para llegar a tiempo con la información, ¿no? Ya, hace un momento nos hablabas de que hay herramientas para combatir las publicaciones falsas. No sé si nos puedes mencionar algunas de estas, que sobre todo sean de ayuda para la población, ¿no? ¿Cómo ellos pueden verificar que una noticia es falsa de una verdadera? ¿Cómo la pueden diferenciar? Claro. Nosotros hacemos dos cosas en esa línea desde Proyecto Desconfío. Además de entrenar a periodistas y entrenar a usuarios finales para que aprendan a detectar información falsa, tratamos de mostrarles, por un lado, un chatbot que hemos creado muy, muy entretenido, muy dinámico. Lo pueden encontrar en Messenger, en Facebook, como el bot de datos, y pueden jugar un poco con este chatbot con preguntas que les va a hacer el robot para que puedan ir contestando y saber si están delante de una noticia falsa o no. Esto es una manera entretenida y fácil de hacerlo. Y por otro lado, hay un sinfín de herramientas digitales que nosotros usamos en los entrenamientos para periodistas que tienen que ver de alguna manera con hacernos preguntas básicas respecto de si sabemos de dónde provino la información, si hay un periodista que firma ese contenido, si la imagen se corresponde realmente con el hecho. Invitamos mucho a que hagan clic derecho con el botón del ratón, del mouse, y pongan buscar imagen en Google, y con esa simple acción van a ver si pueden asociar el contenido de una imagen, de una foto, con la noticia en cuestión, o en general es una foto sacada de contexto. Las estrategias más frecuentes de desinformación tienen que ver con mostrar contenido real, pero fuera de contexto, o en todo caso, modificar el tiempo del episodio para mostrar como algo actual, algo que pasó hace tal vez 2 o 3 años atrás. Así que digo, estos son los consejos prácticos que podemos dar: revisar la fecha del contenido, que la imagen se corresponda con el tema que se está contando, y jugar, si quieren, con el bot de datos. Esta es la cuenta en Facebook con la que pueden chatear con este robot y de alguna manera hacerse las preguntas más básicas, ¿no? Ya, perdón, este robot del que nos hablas sirve para verificar información a nivel internacional, es decir, de que de aquí, desde Bolivia, cualquier usuario puede verificar la información en este robot. Sí, sí, exactamente. No, es un robot que está prediseñado con preguntas específicas de verificación que hemos construido con todo el equipo de Desconfío, que cada respuesta tiene una puntuación, y al final del cuestionario el robot te dice si estás ante una información que probablemente sea verdadera o probablemente sea falsa. Esta es un poco la dinámica que sigue el chatbot, y sirve para cualquier noticia en idioma español que quiera ser consultada a través de esta herramienta. Ya. Una última consulta. Quisiéramos conocer tu opinión respecto a lo siguiente, ¿no? Hace unos días el gobierno de Bolivia ha aprobado un decreto para penalizar la desinformación. Quisiéramos conocer qué opinas sobre esto. ¿Será esta una de las mejores alternativas para combatir las publicaciones falsas? Bueno, le quiero contar un poco a la gente de Bolivia, y en particular a todo el público de Página 7, que hemos compartido con parte del equipo más de una capacitación, por suerte, allí en Bolivia, con estas herramientas y estas técnicas
de verificación que hacen que el periodismo sea sin duda una fuente central en esta discusión para frenar las campañas de desinformación. Ahora, cualquier regulación que provenga del Estado y quiera poner un límite a la libertad de expresión nunca es bienvenida en ninguna parte del mundo. Lo que existe en toda la legislación, tanto anglosajona como latina, que tiene que ver con la defensa de la libertad de prensa, es que en todo caso puede haber responsabilidades ulteriores, pero nunca censura previa. Así que, de alguna manera, cualquier forma que intente condenar alguna expresión no es una buena noticia para ningún país, y si bien uno puede seguramente encontrar detalles en cada legislación, por norma general nos gusta pensar que preferiblemente haya excesos de libertad a que haya restricciones en materia de libertad de prensa. Ya, entonces si no se puede regular esto con leyes, ¿de qué manera podría actuar el gobierno para combatir esta desinformación? Porque ha habido bastante, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bolivia el hecho de que se difunden bastantes informaciones respecto a que no existe la pandemia, ¿no? Y mediante esto se incita a que las personas salgan de sus casas, que rompan la cuarentena, porque dicen tenemos que trabajar, no hay pandemia, es una invención de la derecha, del gobierno, porque quiere tenerte en casa. Y como tú dices, estas informaciones se difunden por WhatsApp, Claro. ¿no? Y también por Facebook, ¿no? Entonces, Sí. ¿de qué manera el gobierno puede hacerle frente a esta Bueno, situación? lo primero que hay que decir es que, digamos, los gobiernos también diseminan información falsa en muchas partes del mundo, entonces, digo, hay que también tomar entre comillas, pero creo que lo que hemos aprendido en esta pandemia en particular, respecto del eje de tu consulta, es que los medios de comunicación se han vuelto el lugar más confiable, que la gente antes de hacer algo que le llega por WhatsApp o que ve en las redes sociales, vaya a consultar a los medios de comunicación, que son los lugares donde hay estrategia para informar, donde hay fuentes diversas, donde hay información de calidad, donde se verifican los datos que se publican, y esta es una manera bastante simple y rápida de desestimar cualquier otra forma de información. De todas maneras, para poder combatir las granjas de trolls, que son de alguna manera frecuentes, lamentablemente, en muchos de nuestros países, hay que estar lo mejor preparado posible, saber mucho de herramientas digitales para poder detectar esas maniobras, tener alianzas entre medios o, en todo caso, con las plataformas, como puede ser Twitter o puede ser Facebook, que están colaborando paulatinamente para poner algún freno en esa cuestión. Un último dato que comparto para entender un poco cómo está jugando este tema: Facebook ha eliminado del idioma inglés el 75% de las noticias falsas que fueron detectadas por verificadores de distintas partes del mundo. Twitter ha despublicado más de la mitad de los contenidos falsos que estaban circulando en la red y que los verificadores habíamos logrado identificar como información falsa. Así que lentamente se van poniendo cada vez más barreras para que esa información no genere este tipo de daño, ¿no?, en la población y que ponga en riesgo la salud de las personas. Pero como consejo general, mirar a los medios de comunicación y saber que ahí hay información confiable y en general verificada. Te agradecemos mucho, Adrián, por la información valiosa que nos has brindado aquí para los usuarios de Página 7. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y un saludo a todo el equipo. Gracias.